Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del Informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina, curadora e historiadora del arte y ensayista. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Escuchemos. Hay futuro si hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. De la paz política a la guerra insurgente 1958-1978. 17. Una democracia represiva. Cuando se cumplió un año de esta revuelta popular, el 12 de septiembre de 1978, la Autodefensa Obrera ADO asesinó al exministro de Gobierno de López, el empresario del campo y dirigente conservador Rafael Pardo Buelvas. El crimen, que ocurrió apenas 5 días después de que se decretara el Estatuto de Seguridad, conmocionó al país, dado que 3 pistoleros ingresaron a su residencia y lo acribillaron en el baño mientras hacía ejercicio en su bicicleta estática. Con esta acción, la ADO se cobraba a los muertos y heridos del paro cívico del año anterior, en un acto de venganza al que usualmente las guerrillas le pusieron el eufemismo de justicia revolucionaria. Efectivamente, el paro cívico de septiembre de 1977 había generado una doble lectura, que resultó fatal para las víctimas en Colombia. De un lado, las fuerzas militares y el gobierno percibieron los hechos como la inminencia de una insurrección alentada por las diversas guerrillas existentes en el país. Estas, a su vez, creyeron que efectivamente el pueblo estaba listo para la revolución y que se requería llenar de armas los campos y las ciudades. Un defensor de derechos humanos explicó a la Comisión de la Verdad esta percepción doblemente equívoca que tenían los insurgentes. Abro comillas. El M-19 dijo que lo que había que hacer era conseguir armas, porque el pueblo estaba listo para hacerse matar en las calles. Y si los mataban era porque no tenían armas. Y las FARC dijo más o menos lo mismo, y el ejército igual. Entonces, sin que el conflicto armado estuviese tan dimensionado, los actores principales sí lo tomaron como un proceso con perspectivas militares. Por eso es que actuaron de esa forma, cierro comillas. Unos llenos de miedo y los otros de triunfalismo, tomaron decisiones radicales que convertirían la guerra insurgente, que era hasta ese momento un conflicto localizado territorialmente y de baja intensidad, en un proyecto nacional. En enero de 1978, las FARC llevaron a cabo su 6ª conferencia, en la cual adoptaron un plan estratégico para la toma del poder. La tesis subyacente a esta decisión era que con el paro de septiembre el pueblo demostraba que estaba listo para la insurrección. Faltaba la vanguardia armada. La respuesta del Estado fue más represión. El 13 de septiembre de 1978, el presidente Julio César Turbay Ayala expidió el decreto 1923, a través del cual se adoptó el Estatuto de Seguridad, que fue implementado hasta 1982.
Las medidas se pueden resumir en: primero, restricción de las libertades fundamentales como derecho de reunión, el de libre expresión, autorización de despidos masivos en casos de paros y huelgas, entre otros. Segundo, control de la producción y difusión de la información. Tercero, legitimación de la jurisdicción militar sobre civiles en hechos relacionados con afectaciones al orden público. Aunque esto no era nuevo, bajo el concepto de turbación del orden público, los jueces militares estuvieron en condición de someter a consejos verbales de guerra a quienes consideraran una amenaza. En la práctica, el estatuto convirtió en potencial enemigo interno a los disidentes políticos, intelectuales críticos, líderes sociales, sindicales, campesinos e integrantes de los nuevos movimientos urbanos. Los organismos de inteligencia persiguieron y relacionaron con la insurgencia a quienes eran críticos del sistema. Cuando se expidió el Estatuto de Seguridad, 13 de los 19 países de América Latina estaban bajo dictaduras militares. Colombia, en teoría, se mantenía en democracia. Sin embargo, las prácticas y restricciones del Estatuto de Seguridad fueron idénticas y en algunos casos peores que las de esas dictaduras. Las violaciones a los derechos humanos fueron múltiples. Entre las más frecuentes se pueden mencionar la desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y juicios arbitrarios, persecución y hostigamiento a las personas, a tal punto que durante este periodo se presentó el primer gran pico de exilio de colombianos al exterior, muchos de los cuales jamás regresaron al país. Las víctimas fueron especialmente militantes de organizaciones de izquierda armadas y no armadas, así como líderes sociales, intelectuales y principalmente, aunque más invisibles, habitantes de zonas rurales. En el texto aparece la tabla 2, número de desapariciones, torturas y homicidios por año, 1977-1983. Uno de los casos de desaparición forzada que se conocieron en aquellos años ocurrió justo unos días antes del paro cívico de 1977. Aún no estaba en vigencia el estatuto, y fue el de Omaira Montoya, una bacterióloga de 30 años que militaba en el ELN y fue detenida y desaparecida el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla. Aunque este no fue el primer caso, sí marcó el inicio de una tendencia de detención, tortura, desaparición de militantes de la izquierda entre 1978 y 1982 por parte de miembros de la fuerza pública. Un testigo directo de su desaparición y víctima recordó ante la Comisión de la Verdad lo siguiente, abro comillas, nos torturaron. La policía, en la víspera del paro cívico nacional de 1977. Íbamos en un carro Simca. Yo manejaba, Omaira al lado. Veníamos de Santa Marta hacia Barranquilla. En el primer semáforo en Barranquilla aparecieron de todas partes hombres armados, de civil, que supe eran del F2. Nos llevaron hasta un cuartel o una brigada. Luego salimos y nos llevaron por senderos, por trochas en jeeps. Nos cambiaron de vehículo hasta un paraje, ya era bastante noche, podrían ser las 8 de la noche o algo así. A mí me esposaron con las manos atrás. Pasaron una cuerda, la subieron a un árbol y me colgaron. De Omaira, la última imagen que tengo es estando en ropa interior, no sé por qué. Me golpean. Cierro comillas. Durante el Consejo de Guerra, en el que fue juzgado este testigo, él preguntó con insistencia por la suerte de Omaira, pero nunca obtuvo respuesta. Aunque no hay datos forenses que soporten una afirmación contundente,
Diversos testimonios de sobrevivientes y de funcionarios judiciales, en especial mujeres, permiten inferir que las mujeres víctimas de desaparición forzada suelen ser también objeto de violencias sexuales antes y después de ser asesinadas. Tan solo 22 días después de la entrada en vigencia del Estatuto de Seguridad, apareció en un basurero el cadáver de José Manuel Martínez Quirós, jefe nacional de la red urbana del ELN, quien había sido detenido 2 días antes y trasladado a las instalaciones del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charri Solano, Vinci, según denuncias que hicieron sus familiares y amigos. Diversas entidades defensoras de derechos humanos denunciaron que el Vinci, el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia COICI y la Brigada 20 fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y seguimientos ilegales, además de atentados contra la revista Alternativa, el semanario Voz, el periódico El Bogotano, el Partido Comunista y seguimientos e interceptaciones a embajadas de países socialistas. En octubre de 1978 se dio el caso más sonado de la época. En medio de violentos allanamientos y despliegues militares, cerca de 150 estudiantes de la Universidad Nacional fueron capturados. El relato de una víctima a la Comisión de la Verdad muestra el miedo que produjeron estos hechos. Abro comillas. Como a las 2:30 de la mañana yo escuché un ruido. Corrí la cortina, miré y vi al ejército ahí encima. Estaban en el tejado, por todas partes. Ellos pensaron seguramente que nosotros nos íbamos a escapar. Nosotros pensábamos que, como siempre, nos detenían y el otro día nos soltaban. Pero lo que pasa es que en Bogotá, en esa época, ya se estaban viendo desapariciones. La policía llegó y me separaron del grupo. A unos se los llevaron en el camión con los militares y a mí me llevaron en el carro con los de civil. Inmediatamente me vendaron y así permanecí todo el tiempo. Cierro comillas. Mientras en las instalaciones militares seguían las torturas. El 30 de octubre de 1978, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el Estatuto de Seguridad. 2 de los 5 magistrados que votaron en contra llamaron el estatuto una dictadura disfrazada de democracia. El historiador y constitucionalista Mario Alberto Cajas recordó ante la Comisión de la Verdad que, abro comillas, desde finales de los años 70 había un sector importante de la Corte que empezaba a plantear que no podía ser posible que la justicia penal militar juzgara civiles sin importar el delito. La justicia militar había mordido una parte importante de las competencias de la justicia ordinaria. Cierro comillas. El 1 de enero de 1979, un hecho profundizó la represión. Un comando del M-19 asaltó el depósito de armas más grande e importante del ejército, ubicado en el cantón norte de Bogotá. Los guerrilleros alquilaron una vivienda cercana al edificio y durante varios meses cavaron un túnel hasta la fortificación y sustrajeron más de 5.000 armas. Pintaron grafitis en las paredes y se atribuyeron la operación. Días después, el ejército recuperó la totalidad de las armas y logró capturar a importantes cabecillas del M-19 valiéndose del Estatuto de Seguridad. Esta acción, además del desafío que representó para las Fuerzas Armadas, también evidenciaba que el M-19 tenía infiltrados dentro de las tropas oficiales. Según el entonces ministro de Gobierno, Germán C. Hernández, abro comillas, nunca pensamos que esas armas se iban a recuperar. La energía de Turbay fue tremenda. Llamó a Camacho Leiva, ministro de Defensa, y a todos los militares y les dijo: ustedes en un mes me recuperan esas armas. Hagan lo que tengan que hacer,
pero las armas hay que recuperarlas. Y el ejército se apuntó un hit, porque en un mes recuperó todas las armas y además cogieron a los asesinos de Pardo Buelvas. Y fue también el inicio de las acusaciones al gobierno sobre las torturas, cierro comillas. Testimonio disponible en el libro Las Guerras de la Paz de Béjar. En contribución pública a la Comisión de la Verdad, exmilitantes del M-19 relataron la persecución a sus militantes y apoyos. Abro comillas. El general Miguel Vega Uribe, que era comandante de la famosa Brigada de Institutos Militares, dijo que habían hecho 977 allanamientos en contra de personas acusadas de pertenecer al M-19 y que habían detenido a 646, de las cuales casi 150 habían sido mujeres y 497 hombres, cierro comillas. Eran tantas las personas detenidas que en el interior de la Escuela de Caballería en Bogotá se adecuaron las caballerizas para los interrogatorios. Así lo describió uno de los militares de la época a la Comisión de la Verdad. Abro comillas. Era un hervidero de gente civil y uniformada. Estaban las caballerizas llenas. En el piso, gente con la cabeza agachada, algunos con la cabeza tapada, todo mundo con centinela. Había muchos detenidos, más de 200 personas. Una cantidad de gente, hombres y mujeres de todas las edades, estaban allá en la escuela de caballería. Uno no entraba a eso porque estaba prohibido. La Brigada de Institutos Militares designó un área, no me acuerdo cómo le llamaban a esa zona, pero era reservada. Allá no podían entrar si no estaban autorizados, cierro comillas. A finales del mes de enero de 1979, la revista Alternativa calculó que más de 300 personas habían sido detenidas en unidades militares, sin dar a conocer su paradero durante su detención, y más de 1,000 habrían pasado por calabozos militares, vendadas y sometidas a interrogatorios y torturas. Asimismo, señaló que en los interrogatorios y torturas se aplicó la droga pentotal, conocida como el suero de la verdad. Alternativa fue un medio independiente que realizó múltiples denuncias, en una coyuntura donde la mayoría de los grandes medios tenían como premisa cuidar la seguridad nacional y seguir las líneas oficiales del gobierno. Así lo recordó Gerardo Reyes, quien integró la unidad de investigación del periódico El Tiempo. Esta fue su reflexión en el marco de la Comisión de la Verdad. Abro comillas. Trabajábamos en un periódico que no reflejaba al país. Tomen cualquier portada de los 70 o de los 80 y se van a dar cuenta de que ese periódico no reflejaba que había una guerra interna, que había una guerra civil, que había marginados, que había muertos. Y creo que ahí está la gran irresponsabilidad de los medios en esa época. Y no era por no tener corresponsales. Era porque adentro de estos medios había una gente que tenía una premisa equivocada. No le hagamos el juego a las FARC. Toda noticia estaba filtrada con esa premisa absurda. Cierro comillas. Las personas detenidas fueron juzgadas por la justicia penal militar en consejos verbales de guerra. Además de la Escuela de Caballería, la Comisión de la Verdad tuvo noticia de torturas cometidas en el Hospital Militar de Bogotá, la Brigada de Institutos Militares, las cuevas del Sacromonte en la Escuela de Comunicaciones de Facatativá y en la Escuela de Infantería del Ejército Nacional. También de vejámenes sexuales contra hombres y mujeres. El 26 de junio de 2019, la Comisión de la Verdad realizó en Cartagena el encuentro Mi Cuerpo Dice la Verdad, con víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Vera Grave, exdirigente del M-19, envió un documento en el que narra su detención y tortura en el marco del Estatuto de Seguridad en la Escuela de Caballería. Abro comillas.
Cuando me empujaron al primer salón, alcancé a ver a Álvaro Fallat. Lo tenían vendado, esposado con las manos atrás, en un rincón interrogándolo. Empieza el ritual. Me vendan los ojos, me aprietan las esposas y me quitan toda la ropa, sin otro fin que romperme a punta de frío, cansancio, dolor y humillación. Aun cuando estoy vendada, siento el paso y las voces de varios tipos. 2 parecen sostener un tubo donde me cuelgan de las esposas. Otros 2 o más me dan golpes por todo el cuerpo. Y las mismas preguntas. ¿Usted qué hace? ¿Qué es en el M-19? ¿Dónde están las otras armas? ¿Dónde está Bateman? ¿Dónde está la espada? En la noche de Halloween, llegaron 2 hombres con un espantoso tufo a trago y una enorme grabadora. Bueno, acá vamos a tener nuestra propia noche de brujas, dicen. Ponen música rock a todo volumen y empiezan. Me pellizcan los senos, me abren las piernas y me golpean los genitales con una toalla mojada, hasta que se aburren. Y vuelven. Ya debe ser de mañana. Los mismos pellizcos, amenazan con violarme, me golpean el vientre, me tiran al piso y me meten un palo en la vagina. Sangro y tengo dolores en el vientre por mes y medio. Cierro comillas. Debido a las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, la Cámara de Representantes designó una comisión para investigar la tortura. Por primera vez les dio voz a los detenidos. Las denuncias fueron respaldadas por obispos, arzobispos, rectores universitarios, ex cancilleres y periodistas de medios tradicionales. Aunque dicha comisión comprobó con dictámenes que sí hubo torturas, el gobierno planteó que las Fuerzas Armadas se comportaron con vocación democrática, por lo que desestimó el informe y las recomendaciones entregadas a la Cámara. En marzo de 1979 se llevó a cabo el primer Foro Nacional de Derechos Humanos, el cual dio origen al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, conformado por 47 personas. Este organismo se sumó al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que existía desde 1972. Tras su visita a Colombia del 15 al 31 de enero de 1980, Amnistía Internacional publicó un informe en el que respaldó la versión de las víctimas. Abro comillas. Basándose en los testimonios recibidos, Amnistía Internacional puede afirmar, sin temor a equivocarse, que en Colombia se tortura a presos políticos en las dependencias militares, en una medida tal que no se pueden considerar como casos excepcionales y fortuitos, sino al contrario, como una práctica sistemática. Cierro comillas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llevó a cabo su primera visita in loco a Colombia del 21 al 28 de abril de 1980. Tanto Amnistía como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendaron levantar el estado de sitio y derogar el Estatuto de Seguridad. Esta conjunción de acciones y organizaciones sentaron las bases del movimiento de derechos humanos, una de las plataformas más influyentes de la sociedad civil y que puso la problemática del país en el radar internacional. En 1979, desde París, Turbay Ayala enunció una frase que pasaría a la historia como un hito del negacionismo estatal sobre las violaciones a los derechos humanos. Abro comillas. En Colombia, el único preso político soy yo. Cierro comillas. Según una víctima, esas detenciones y torturas colectivas redundaron en la radicalización de las personas pertenecientes al movimiento social y la desarticulación de este. Abro comillas. Muchos ya en la cárcel, muchos se fueron a las guerrillas, mucha gente se fue huyendo a la persecución. Y lo que hicieron fue aumentar a la guerrilla, ¿sí ves?
Cierro comillas. Aunque hubo notables intelectuales perseguidos en la cacería que se desató con el Estatuto de Seguridad, la peor parte la llevaron los campesinos y pobladores de territorios estigmatizados nuevamente como zonas rojas, donde los militares tenían la potestad de controlar la vida cotidiana de las personas. Esto permitió con el tiempo decretar teatros de operaciones militares terrestres en función de la pacificación. Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a asentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.